¿Cómo están mis compañeros jurásicos? ¿Ya vieron Jurassic World Campamento Cretáceo? Y si es así, pueden dejarme su opinión acerca de qué les pareció la serie en los comentarios. Pues a darle átomos a esto. Hoy quiero hablar sobre una de las interrogantes que a muchos les provocó la serie cuando la veían, y aunque aún quedan muchos misterios a resolver sobre la serie de Netflix, en este video me enfocaré sobre Manta Corp. La nueva compañía siniestra, rival de Masran y Global. Antes de continuar es importante remarcar que este video contiene spoilers de la serie, así que si todavía no la ves, te aconsejo que cierres el video y veas la serie. Sin más, comencemos. ¿Qué es Manta Corp? Nunca habíamos escuchado de ella en todo el lore de Jurassic Park. La primera evidencia que tenemos de su existencia viene cuando uno de los personajes de la serie, la más molesta en mi opinión, Sammy Gutiérrez, se revela como una espía industrial al servicio de dicha compañía. Ella se dio a sí misma la tarea de recopilar información del laboratorio del Dr. Who en Isla Nublar. Al mezclarse entre sus compañeros de aventura en el campamento Cretáceo pasaría desapercibida y nadie sospecharía que una niña pudiera ser una espía corporativa. Hay que entender un poco las motivaciones que orillaron al personaje a tomar la decisión de trabajar en las sombras para esta compañía. Sammy creció en Texas donde su familia tenía un rancho. No obstante, las cosas no marchaban bien y la familia Gutiérrez buscaba un préstamo con agentes de Manta Corp. Quienes se enteran que Sammy tenía la oportunidad de ir al campamento Cretáceo y esto les brindaría la oportunidad perfecta para que ella pudiera tomar muestras de los animales y los secretos del Dr. Who para sus propios intereses. Obviamente los padres se negaron de usar a su hija. Cuando Sammy y el resto de los niños son elegidos para tener las vacaciones de sus vidas en mundo jurásico, Sammy en secreto acepta la propuesta de Manta Corp con el fin de salvar a su familia y al rancho de los problemas financieros por los que pasan. A su llegada al parque, Sammy tiene la tarea de robar información confidencial del laboratorio de investigación, robar muestras de piel de Sinoceratops y cargar un dron con los archivos del Dr. Who. También Sammy se cuela en la oficina personal del Dr. Who, y presumiblemente obtiene información confidencial de la Indominus Rex, hasta que se encuentra con Brooklyn en las habitaciones traseras, diciéndole que se perdió en el camino al baño. Hasta aquí dejaré de hablar de Sammy Gutiérrez, ya que no es el tema del video, pero creo que sí era necesario que tuvieran el contexto. Ahora volvamos con Manta Corp. Por lo poco que sabemos, Manta Corp es una empresa orientada a la bioingeniería y la genética. La compañía no escatima en enviar espías para intentar adquirir la tecnología e investigación de sus rivales como InGen y Masran y Global para sus propios fines. En algún momento antes del 2015, Manta Corp intentó vencer a InGen para crear el primer dinosaurio, pero Henry Wu superó a sus genetistas y la compañía ha estado trabajando en las sombras desde entonces, tratando de robar información valiosa de InGen ahora en posesión de Masran y Global. Hasta el momento de publicar este video esa es toda la información al respecto sobre Manta Corp. Lo primero que se nos viene a la mente al escuchar esta trama de espionaje industrial y compañías rivales es en la primera novela y a la compañía rival de InGen de toda la vida. Biosyn. Compañía responsable del incidente del primer parque. Y siguiendo un esquema similar donde un espía entra en InGen, y en este caso Masrani, y busca hacerse con algunas muestras de los animales clonados para sus propios objetivos. En el primer caso, Biosyn contrató a Dennis Nedry, un informático encargado de toda la automatización computacional del parque, que está enojado con su jefe, para que robara los embriones. Si quieres conocer mejor esta historia, encontrarás un video con toda la información en este canal. Como curiosidad, hay cierto paralelismos entre ambos personajes. Los dos están gordos, ambos usan camisas floreadas, ambos tienen problemas financieros y los dos utilizan medios de transporte poco convencionales para enviar su información. Nedry una lata de Barbasol, y Sammy un dron. Bien, ¿qué significa todo esto para el futuro de la franquicia? Al menos yo pienso que esta empresa jugará un papel importante en el futuro, no solo de la serie sino que también podría aparecer en Jurassic World Dominion. Ya que el nombre de la empresa, Manta Corp, es un juego de palabras de la palabra Mantícora.
criatura que en la mitología era una bestia formada por varias partes de otros animales y si tenemos en cuenta la introducción de los híbridos a lo largo de la saga. No es descabellado pensar que esta empresa pudiera tener un papel importante en la tercera película. Ya en algún video pasado hablamos de la posibilidad de que hubiera facciones enemigas por así decirlo en el universo de Jurassic World. Al menos la Dinosaur Protection Group tiene una compañía antagonista, así que es posible Manta aparezca en las demás películas. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Por mi parte estoy convencido que escucharemos más de esta compañía en el transcurso de la serie en futuras temporadas. Me gustaría saber tu opinión al respecto en los comentarios. Si te gustó el video por favor deja tu like, suscríbete y comparte el video, que eso ayuda mucho al canal.